Vamos a invocar el nombre del Señor. Ánimo, hermanas. Papá está con el Señor. Es el grande consuelo y grande esperanza. Lo que nosotros tenemos que hacer, ustedes lo que tienen que hacer es perseverar en el camino del Señor. Y después se verán con papá, con el esposo. Es que firmes, plantadas en el Señor. Lo mismo decimos a la familia de nuestro hermano David, que también se fue. Vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, aquí, Señor, la familia de tu siervo Clemente, que está en tu presencia. Él libre de todo dolor, de toda preocupación. Señor, Él goza en ti, Señor. Sin embargo, aquí en la tierra nosotros sentimos su presencia, no está con nosotros. La esposa, las hijas tienen dolor, Señor, por la ausencia. Dios Todopoderoso, extiende tu mano sobre esta familia, sobre la esposa, las hijas que quedan. Encomendamos en tus manos. Tú eres el Dios que das paz, consuelo, fortaleza. En ti, Señor, somos más que vencedores. Oh Dios, podemos proclamar como Pablo, decir confiadamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tú eres nuestra fortaleza. Espíritu Santo, eres nuestro consolador. Que esté con la familia, Señor. Dios Santo, en tus manos encomendamos la familia que queda, Señor. Sosténla, Señor. Sostengas a la familia. Sustentes a la familia. Des fortaleza, mi Dios. Gracias, Señor. Dios Todopoderoso. De la misma manera te pedimos, Señor, por la familia de nuestro hermano David Rodríguez. Señor, fortalece a la familia. En tus manos encomendamos, Señor. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. 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 Amén, pastor. Gracias, hermana Matilde, hermana Fabiola, hermana Mati, que Dios me lo bendiga. Estamos con ustedes. Vamos a tomar asiento, queridos hermanos. Ustedes tienen conocimiento de que el domingo 7 de marzo, aquí en La Paz y en Bolivia, se realizan las elecciones subnacionales, donde van a elegir a gobernador y alcalde, y por esa razón, hermanos, atentos, por favor. El domingo 28 de febrero los vamos a adelantar la Santa Cena, amén. Así que estemos atentos, informemos también en nuestros grupos de WhatsApp a los hermanos para que no descuidemos esta parte. O sea que este domingo que viene tenemos Santa Cena, celebramos la Santa Cena, así que estemos atentos. Con eso, hermanos, que Dios les bendiga siempre. Por favor, cuidemos todos los protocolos de bioseguridad. Que Dios les bendiga. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor para pasar a la palabra del Señor. Pastor Cleto, bendiciones. Amén. Gracias, hermano. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a empezar allí. Y luego no van a cerrar esa parte de la Biblia, van a mantener, porque vamos a volver a leer. La segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3. El versículo 16. Empezamos con el 15. Es un pasaje muy conocido. Y Pablo escribe a Timoteo. Se dice que esta carta a Timoteo es la última carta que Pablo escribió. Quizás haya escrito otras cartas y no se ha conservado, no ha llegado a nosotros. Y dice el capítulo 3, versículo 15, segunda carta de Pablo a Timoteo, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Vamos a, Señor, meditar, aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a comunicar tu mensaje. Dios Todopoderoso, bendito seas, Señor. Amén. Amén. Así que vamos a hablar en este día de la Biblia, la Santa Biblia. Ahí márquense, segunda carta a Timoteo, pero vamos a la parte inicial de la Biblia. Levanten la tapa y ahí van a encontrar. Dice la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y luego dice más abajo, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. Entonces, esa primera edición, esa primera traducción al castellano de Casiodoro de Reina, la portada era así. Ahí tenemos la imagen, era así. Entonces el castellano no era como nuestro castellano hoy. Entonces ahí tenemos, dice la Biblia, que es los sacros libros del Viejo, aunque no dice ahí Viejo, pero así se escribía, Viejo y Nuevo Testamento. Podemos observar que cuando dice que es la B que nosotros conocemos, la B de vaca, se pronunciaba como U. Y abajo tenemos la escritura en el hebreo. Este es hebreo. Ahí lo que está marcando el hermano. Eso es hebreo. Abajo no se puede leer, dice la palabra de Dios. Y abajo está el año, en números romanos, 1569. Y tenemos ahí un oso, está queriendo trepar el árbol y buscando miel. Eso parece martillo, ahí está la miel. Entonces, ¿cómo está esa figura? A esa primera edición se le llamaba la Biblia del oso. Quizás hayan escuchado. Precisamente por esa figura, a esa primera traducción de Casiodoro de Reina se llamaba la Biblia del oso. Entonces es necesario conocer la Escritura, la Biblia. ¿De dónde viene? Hace años atrás la gente decía que la Biblia fue escrita por los gringos para engañarnos. ¿Será así? ¿Habrán escrito los gringos? Porque los gringos son de ayer solamente. Los gringos son los descendientes de los anglosajones. Y los anglosajones son de ayer, nosotros de hoy. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en día. Y ¿de dónde viene la palabra Biblia, el nombre Biblia? En la imagen tenemos, son los papiros. Esa planta se llama papiro. Se parece a la totora. Crece en todo el río Nilo, en la costa del río Nilo y por toda la costa del mar Mediterráneo. ¿Tienen idea de dónde es mar Mediterráneo? Hay que aprender. Miren su Biblia, la parte posterior, la parte del mapa. ¿Han encontrado? Si no tiene
mapa su Biblia, entonces pase aquí, yo me llevo todas las Biblias que no tienen mapa y ustedes se compran una Biblia que tiene mapas. Así que yo voy cargado de Biblias. Entonces, en toda la costa del Mediterráneo crecía esta planta, papiro, pero mucho más en el río Nilo, así como la totora en el lago Titicaca. Se parece totora, ¿no? El tallo, pero la parte de arriba termina en mechón, parece plumero. Entonces los egipcios elaboraban papiro, material, o sea, papel en otras palabras, aunque no se llamaba así en aquel entonces. Entonces elaboraban del tallo, hacían láminas, procesaban, entonces elaboraban para la escritura. De este término, papiro, viene papel en castellano, pero en inglés casi muy parecido. ¿Cómo se dice papel en inglés? Paper. ¿Cómo se escribe? Papel. Y se pronuncia paper. Entonces, viene de este término, porque de esa planta se elaboraba material para escribir. Aunque en el egipcio no se llama papiros, sino los hablantes del griego han dado ese nombre. Y se lee ahí papiros. Ahí tienen la escritura en griego. Se parece castellano, ¿no? Se puede reconocer algunas palabras. Entonces, vamos. Entonces, los hablantes del griego, como de esta planta, papiros, hacían material para escribir. Entonces, y se llamaba libro en esa época, entonces llamaron biblos, porque de ese material se hacía para escribir, y de eso el libro, entonces llamaron biblos. Esta palabra biblos incluso ha dado nombre a una ciudad en la costa del Mediterráneo. Si ustedes están con su mapa, ahí pueden encontrar en su mapa Tiro, Sidón, en su mapa. Entonces, antiguamente había una ciudad que se llamaba Biblos, porque esta ciudad era una ciudad que se ocupaba del comercio. Recorrían toda la costa del Mediterráneo. Y uno de los artículos que vendía era papiro. Compraban de Egipto y después vendían a todas las ciudades, naciones, pueblos de la costa del Mediterráneo. Debemos apurarnos. Entonces, la palabra Biblia viene de este término biblos y que da lugar a, ahí arriba, del griego to biblión. To biblión. El libro, quiere decir libro, to biblión. Porque se elaboraba de este material de papiro, de esa planta, de ese junco. Entonces, lo que tenemos ahí arriba, to biblión, es en género neutro. La lengua griega tiene 3 géneros: masculino, femenino y neutro. Nosotros en castellano muy poco sabemos lo bueno, lo malo, lo feo. Eso es género neutro para nosotros. En el comienzo el castellano tenía género neutro realmente, pero desapareció. Entonces, la parte de arriba de la escritura, to biblión, es género neutro, número singular. Cada lengua, plural, singular, es diferente. En castellano, ¿cómo? Casa, su plural, ¿cómo es? Casas. Consonante, S es el marcador de plural. En aymara, ¿cómo es casa? ¿Cómo se dice?
Uta. ¿Y plural? Utas, no, no es utas. Es utanaka. Naka es marcador de plural. Utanaka. En quechua, ¿cómo es casa? Huasi. ¿Y plural? Huasis. No, eso es castellano. El plural en quechua es cuna. Huasicuna, jaricuna, huarmicuna, cuna. Entonces cada lengua tiene su marcador de plural diferente. Cada lengua tiene su particularidad. Hay universales lingüísticos y particularidades. Entonces, en el griego, para el género neutro, el plural de to biblión es lo que dice ahí abajo, ta biblia. Ta biblia. El plural, su marcador es alfa, es A. Parece A, ¿no? Pero es alfa. En género masculino, el marcador plural es diferente. Para femenino también es diferente. Pero para el neutro, es alfa, es A. Entonces significa los libros. Los libros. Entonces, esta palabra plural, ta biblia, los libros, pasó al latín. Porque el castellano viene del latín. El castellano no apareció en la Torre de Babel. El castellano proviene de latín. El castellano es hijo, hija del latín. Entonces, luego pasó al castellano. Entonces, hoy nosotros tenemos la Santa Biblia. Ahora, ¿cuándo empezaron a decir Santa Biblia? Eso ya los judíos, 200 años antes de Jesucristo, ya lo decían. Ya decían. Hay una historia interesante. Si ustedes tienen la Biblia católica, como historia leen el primer libro de Macabeos, el capítulo 12, versículo 9, allá los judíos decían, ta Biblia, ta agía. Eso quiere decir la Santa Biblia. Los judíos al Antiguo Testamento ya decían la Santa Biblia. Y después eso pasó a la fe cristiana, a los cristianos. Y los cristianos, nosotros hoy tenemos ahí la Santa Biblia. Ahora, el autor. ¿Quién es el autor? El autor es Dios, es divino. Dios es el autor. Enseguida vamos a leer otra vez segunda carta de Pablo a Timoteo. Entonces, el autor es Dios. Dios es el autor. Los escritores humanos. Y más o menos toda la Biblia han escrito cerca de 40 hombres. Cerca de 40 hombres. La mayoría de ellos judíos. Judíos. No gringos. Así que los que dicen que los gringos han escrito la Biblia no saben lo que dice. Los gringos no han escrito una sola palabra de la Biblia. Los escritores son judíos, israelitas. En el Nuevo Testamento hay más o menos uno, parece que también es judío, Lucas, el médico, el doctor Lucas. Se dice que es griego, pero parece que no es. De manera que toda la Biblia estaría escrita por israelitas. Y estos escritores, 40, tenían todo nivel de educación. En el Antiguo Testamento, Moisés, un hombre muy educado, él estudió en la escuela egipcia, en la universidad egipcia.
como la hija de Faraón, la princesa, lo adoptó, entonces le dio la educación lo más grande de la época. La cultura egipcia, la educación egipcia, hasta diría yo, es más grande de la que tenemos hoy en día. Porque ¿cómo hicieron las pirámides? Nadie sabe hasta el día de hoy. Pero Moisés seguramente conocía, porque para el tiempo de Moisés ya estaban las pirámides. Abraham es más antes que Moisés. En el tiempo de Abraham ya estaban las pirámides. Entonces Moisés ha tenido una educación grande. En el Nuevo Testamento, Pablo, otro escritor, casi ha escrito la mitad del Nuevo Testamento. Y Pablo ha tenido la educación más grande de la época. Más grande. Y Pablo por lo menos hablaba 3 lenguas. El hebreo, el griego y el latín. Y sin duda que hablaba arameo también. Entonces Pablo era hablante de 4 lenguas, de 4 idiomas. Un hombre que había hecho trabajar su cerebro. Pero también hombres humildes como Juan, como Mateo. Creo que Mateo tenía una buena educación porque era recaudador de impuestos. Y para eso hay que saber aritmética, números. Hasta se podría decir quizás era economista, porque manejaba dinero y números. Entonces los escritores de la Biblia, humanos, de todo nivel de educación, sabios como Salomón, pastores y reyes como David. Entonces los escritores de la Biblia son más o menos cerca de 40. Entonces, por eso la Biblia, como el autor es divino y los escritores humanos, la Biblia es palabra de Dios. Palabra de Dios. Es nuestra regla de fe y conducta. Regla de fe y conducta. Nos podemos quedar toda la tarde, ¿no? ¿O nos vamos? Dejaremos aquí y vámonos, ¿no? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, dijimos. Entonces, ahora vamos a ir a segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, vamos a volver a mirar, porque es necesario mirar. Traiga su Biblia a los cultos. Lea la Biblia en casa, jóvenes. Lean libros, prepárense en colegio, para el colegio, prepárense para la universidad, lea libros. Si es tesis su grado, hágalo lo mejor, haga con excelencia. Pero por sobre todo eso, lea la Biblia. Leer libros, otros libros, es para esta vida. Este libro nos lleva a la otra vida. Esa es la diferencia. Entonces, segunda carta de Pablo, el capítulo 3, a Timoteo, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra, inspirada por Dios, que tenemos en castellano, en el griego es theopnestos. Y quiere decir soplo de Dios. La Biblia tiene soplo de Dios. Es semejante a la figura. Vamos a Génesis, el capítulo 2.
para entender ese soplo de Dios, porque es la misma figura aquí en segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, con Génesis el capítulo 2, versículo 7. Génesis el capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué pasó? Sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Entonces, yo me puedo imaginar Dios en el huerto. Y el plan de Dios fue antes de la fundación del mundo, hacer al hombre, crear al hombre. Y llegó el día. Dios está en el huerto. Y las palabras, cuando dice hagamos al hombre, hagamos es plural y Dios es uno. Pero creo que la reunión ahí estaba Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muchos dicen, estaba hablando con los ángeles. Si fuera así, entonces tenemos imagen de los ángeles. No, nosotros somos imagen de Dios. Entonces Dios hace al hombre. ¿De qué hace? Del polvo de la tierra, del barro. Entonces Dios está haciendo al hombre. Y me imagino que Dios forma al hombre del polvo de la tierra, del barro, y ahí está terminado el hombre. Es barro. ¿Y para que viva qué hace? Sopló en su nariz. Dios sopla. Y el hombre es ser viviente, alma viviente, se para. Es la misma figura en 2 Timoteo 3:16. La Biblia, la palabra de Dios, hombres escribieron, pero Dios sopló la palabra que tenemos. Por tanto, la Biblia es palabra de Dios. Esa es la diferencia con otros libros. En la tierra, desde el comienzo de la humanidad hasta ahora, ¿cuántos libros habrá? Juan dice, ¿no? ¿Cuántos libros habrá? Y si escribiéramos lo que el Señor Jesús hizo, dice, no habría lugar donde poner libros. Entonces, el libro que tenemos, la Santa Biblia, es palabra de Dios, tiene soplo de Dios. Ahora vamos a segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, la segunda carta, el capítulo 1. Casi está al final de la Biblia, el capítulo 2, versículo 21. Otro día, si hay oportunidad, vamos a hablar, porque el versículo 19, 20 es tremenda enseñanza. Pero no tenemos tiempo, solamente tenemos tiempo para el versículo 21. Y dice, 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. La Biblia está escrita, una de las diferencias aquí, los hombres, los escritores de la Biblia, que son santos hombres de Dios. Los otros libros, los autores, escritores, no son santos hombres de Dios. Una diferencia. La otra diferencia. Dice, estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra que tenemos, la traducción en castellano, inspirados, en el griego es fero. Fero. ¿Y qué significa? Significa llevar. Significa conducir. Significa soportar.
estos escritores de la Biblia, todos los que escribieron, participaron en la escritura, estos hombres han sido llevados por el Espíritu Santo, conducidos por el Espíritu Santo, soportados por el Espíritu Santo. Esta palabra soportar también significa asistir, pero soportar se puede entender. Una persona de la tercera edad, ¿qué necesita para estar de pie, para caminar? Porque no siempre se puede caminar así. Esta mañana yo dije, yo quiero vivir buenos años. Quisiera vivir, por lo menos alcanzar hasta los 100, si el Señor me permite. Pero no quiero tener bastón. Y quiero que mis facultades mentales estén bien. Porque si no es así, doloroso debe ser vivir así. Entonces, cuando uno llega a la tercera edad, el cuerpo se cansa y necesita bastón. El bastón sirve de soporte. Y dice a estos hombres de Dios, el Espíritu Santo ha sido soporte para que los hombres de Dios escriban la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la diferencia. La Biblia es palabra de Dios. Y cuando decimos regla de fe y conducta, ¿qué estamos diciendo? ¿Para qué sirve la regla? Para medir, ¿no? Y para ver si estás recto. Para construir este templo, ¿qué se necesita? ¿Con qué han construido? Aparte de los materiales, una de las herramientas. Plomada, nivel. La Biblia es así como la plomada, como el nivel. Es regla de fe. Está hablando de doctrina cuando dice regla de fe. Aquí está la sana doctrina. Y para conocer la doctrina hay que leer, no solamente manejar bajo el brazo y después golpear las puertas. Porque hay gente así que anda con la Biblia bajo el brazo y golpea puertas. Y para que no nos engañen, la Biblia. Tengan mucho cuidado de ver, escuchar mensajes que ponen en el internet, en el Facebook. Y lamentablemente hasta incluso pastores sacan mensajes de ahí, ponen en su grupo de WhatsApp. Y mensajes errados, equivocados. Ustedes, hermanos, para poner en el grupo de WhatsApp, tienen que saber, examinar esas enseñanzas si es conforme a la palabra de Dios. No solo tiene que gritar el predicador, el que enseña. Si grita, habla, tiene que ser conforme a la palabra de Dios, porque la Biblia es regla de fe. Jóvenes, lean la Biblia. Lean la Biblia. Y luego es regla de conducta. Aquí nos habla cómo tenemos que vivir. ¿Cuál tiene que ser nuestra conducta? ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? En todo. ¿Por qué no leemos el capítulo 17 de Deuteronomio? Tengo ganas de hablar hasta las 4 de la tarde. Abra su Biblia, Deuteronomio, el capítulo 17. Si los gobernantes leyeran, quien quiera que fuera, si leyeran la Biblia, si los gobernantes, los gobernadores de los departamentos, si los alcaldes, concejales, si los senadores, diputados leyeran la palabra, el mundo, esta tierra, la vida en esta tierra sería bendición. Pero qué triste cuando nosotros prendemos el televisor, miramos los informativos. Qué pena.
El primer domingo de marzo vamos a tener elecciones subnacionales. Es doloroso lo que pasa con la humanidad. Versículo 18, capítulo 17, Deuteronomio, versículo 18. Dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea, el rey, el presidente, el alcalde, el gobernador, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra. Los gobernantes, las autoridades, deberían leer la palabra de Dios todos los días, todas las mañanas. En la Biblia nos enseña todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta vida. Aquí está. Es regla de conducta, la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, ahí abajo dice, toda la escritura es palabra inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la oración, la frase, así dice Jehová, así dice Dios, dijo el Señor, dice el Señor, en el Antiguo Testamento, más de 2.600 veces. Un pequeño ejemplo. Vamos al libro de Génesis, el primer capítulo. Génesis, abra su Biblia, capítulo 1. Versículo 3. Dice, y dijo Dios. Versículo 6. Luego dijo Dios. Versículo 9. Dijo también Dios. Versículo 11. Después dijo Dios. Versículo 14. Dijo luego Dios. Así. Los hombres de Dios escribieron lo que Dios dijo, lo que Dios dice. La Biblia es palabra de Dios. Vamos a la parte media del Antiguo Testamento, al libro de Jeremías, el primer capítulo. Jeremías, el capítulo 1. Versículo 2. 1:2 dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Versículo 7. Y me dijo Jehová. Versículo 8, al terminar, dice Jehová. Versículo 9, extendió Jehová su mano, me tocó y tocó mi boca. Y me dijo Jehová. Versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí. Versículo 12, me dijo Jehová. Versículo 13, vino a mí palabra de Jehová. La Biblia es palabra de Dios. Aquí está. Este libro, como hemos leído en segunda carta de Pablo a Timoteo, este libro nos enseña la salvación. ¿Cómo vamos a llegar de aquí, de la tierra, al reino de Dios, a los cielos? Este libro nos dice. Este libro nos enseña cómo tiene que ser el esposo, cómo tiene que ser la esposa, cómo tiene que ser papá, mamá, cómo tienen que ser los hijos, cómo tiene que ser el empleador, cómo tienen que ser los empleados,
cómo tienen que ser los gobernantes, cómo tienen que ser los gobernados. Este libro, hasta este libro nos enseña cómo tenemos que vestir. A veces uno dice, no, que Dios solo se fija en el corazón, eso de la ropa es pastor anticuado. Pero si nosotros analizamos desde Génesis hasta Apocalipsis, este libro hasta nos enseña cómo tenemos que vestir. Estoy hablando grave, ¿no? Algo que no debo hablar, pero ya dije. El Señor los bendiga, hermanos. Nos pondremos en pie, terminaremos. Porque el próximo domingo ya no pueden venir. El pastor habla mucho, nos hace sufrir de hambre. Así que terminaremos a tiempo. Nos pondremos en pie, agradezcamos al Señor y digamos, Señor, gracias por este libro. Palabra tuya, Señor. Digamos, Señor, enséñame ahora a leer tu palabra y enséñame lo que está escrito. Y enséñame a poner en práctica tu palabra. Porque de nada sirve solo conocer, sino poner en práctica. Bendito Dios, te damos gracias. Bendito seas por siempre. Hoy nosotros tenemos tu palabra en un solo libro. En el comienzo no fue así con los creyentes del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos grande bendición, tenemos toda tu palabra en un solo libro. Gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por la Santa Biblia. Bendito Dios, enséñanos a conocer tu palabra, meditar y poner en práctica, Señor. Dios Todopoderoso, bendice a tu pueblo reunido aquí, Señor, en este día. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Señor. Estamos pasando tiempo crítico, tiempo de crisis de salud. Guárdanos, Señor, ayúdanos. Tu palabra nos enseña, es luz. Nos dice cómo debemos comportarnos, aun en tiempos críticos, Señor. Dios Santo, gracias por este tiempo que nos has dado, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, muchas gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, por esa obra tuya tenemos salvación, vida eterna. Gracias, Señor. Tu pueblo, Señor, te bendice. Te da gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Terminamos. ¿Hay algún anuncio, hermanos? El próximo domingo vamos a tener la cena del Señor. Eso nos ha dicho, ¿no? Entonces el próximo domingo 28 vamos a tener la cena del Señor. Bendiciones, hermanos. Hermano Marcelo, gracias. Pastor, muchas gracias a usted, que Dios lo bendiga. Tenemos, hermanos, una campaña de prevención aquí en la congregación. Ya creo que es como 3 semanas que estamos trabajando en esto. Así que todos los hermanos que deseen que la doctora les dé un previo diagnóstico y también una ivermectina, porque por consejo es bueno y prudente también tomar ivermectina, pueden pasar por el salón que tenemos aquí abajo y la doctorita va a estar atendiendo, hermano. No solamente hoy día, también el próximo domingo, así que no se preocupen. El próximo domingo también pueden ser atendidos por la hermana, por la doctora Gabriela, por la doctora Griselda y por el doctor Jorge Mamani. Entonces son los 3 profesionales en salud que están atendiendo todos los domingos, hermanos. Así que no se preocupen, si necesitan ivermectina, están con tratamiento, pueden bajar, hermanos, a que la doctora les dé su dosis. Cada 25, 30 días, según recomendación médica, es importante tomar ivermectina, queridos hermanos. Amén. También informarles que el próximo domingo, atención,
El próximo domingo nuestros hermanos miembros del comité o consejo electoral va a rendir un informe, así que estén presentes, hermanos. Va a estar también el ejecutivo o delegado de la región para que nuestros hermanos puedan dar el informe correspondiente de todo el trabajo que se ha realizado aún cuando la congregación ha estado cerrada, hermanos. Entonces estemos presentes y también pendientes de lo que nuestros hermanos nos van a informar, y estemos en constante oración. Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a pedirle a nuestro pastor Cleto, por favor, que pueda pasar aquí adelante. Él ha estado cumpliendo 70 años, y para la iglesia es una bendición tenerlo como ministro y siervo del Señor, y vamos a bendecir su vida como familia que somos, y él, papá espiritual de la iglesia. Estamos muy contentos y muy bendecidos por nuestro amado pastor Cleto, y le vamos a cantar el feliz cumpleaños, y vamos a pedir, por favor, le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, que el Señor lo bendiga. No queríamos decir 70 años, pero ya estaba en la página, 70 años ya decía en su página, entonces, bueno, no tiene problema el pastor, entonces por eso decimos en esta mañana 70 años. Le pedimos a la pastora, por favor, pueda venir aquí adelante. Vamos a encender y vamos a cantarle y vamos a orar por nuestro pastor, que ha estado trabajando casi 2 años ya con Roca Eterna. Y estamos muy bendecidos, así que a la cuenta de tres, hermano Josué, a la 1, a las 2, un ratito, no está prendido la velita. ¿Lo prendemos, por favor? Lo va a prender la velita. Amén, ahí está, a la 1, a las 2 y a las 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas felices, te deseamos a ti, que los cumplas felices. Que los cumplas felices, te deseamos a ti. Ahora con gozo, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Hoy te deseamos de corazón, que Dios te guarde felices días, toda la vida su bendición. Una vez más, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Hoy le deseamos de corazón, que Dios les guarde felices días, toda la vida su bendición. Amén, apláudale a nuestro Dios. A la cuenta de 3, amado pastor, con todas las fuerzas podemos soplar. A la 1, a las 2, ya no vamos a soplar por precaución, con la mano, pastor, porque esa tortita va a ser rica, pastor. Oraremos, hermanos, cerremos nuestros ojitos. Amén. Gracias, pastor. Muchas felicidades de parte de la congregación. Cerremos nuestros ojitos, extendamos nuestras manos y bendecimos al siervo de nuestro Señor. Gracias por permitirnos, Padre, siempre tener hombres de Dios aquí en la iglesia. Dios mío, que todo lo que mi pastor, nuestro pastor, tenga en su corazón, según tu voluntad, pueda ser concedido, Señor. Padre amado, muchas bendiciones por estos 70 años, Padre, de vida aquí en la tierra, a tu servicio, Señor Jesús. Y tú lo has llevado, Padre Santo, para que pueda predicar tu palabra, Señor, aún en los años de ministerio.
Como Iglesia Roca Eterna te damos las gracias por su vida, por su esposa, por su familia, Señor. Y te pedimos, Padre, siempre que tu mano esté con él, Señor, donde quiera que él vaya. Que tu protección siempre esté presente en su vida y siempre haya un vallado de ángeles, Señor Jesús, acampando a su alrededor, cuidándolo, Señor, de todo peligro, Padre, aún de toda enfermedad, Dios mío. Muchas gracias por su cumpleaños. Muchas gracias, Señor Jesús, por este día tan lindo, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Cleto. Le damos un fuerte aplauso. Así que, Pastor, con el distanciamiento, al final le pueden dar una felicitación a nuestro pastor. Amén, que Dios les bendiga. El próximo domingo los esperamos, hermanos. Vamos a orar, siempre orar para salir de este lugar. Cierra tus ojitos. Muchas gracias, dile, por este tiempo tan lindo, Señor, de ministración de tu palabra, de la alabanza, Señor Jesús, y la adoración, Padre Santo, y tu presencia sobre todo. Dios mío, allí en las casitas donde están mis hermanos, posiblemente también delicados, Señor Jesús, o recuperándose, Padre, de esta enfermedad. Señor, te pedimos siempre que tu mano esté con ellos, que la provisión, Señor Jesús, esté, Padre, ahí presente. Y donde quiera que estén mis hermanos, Señor Jesús, tú, Padre amado, estés sanando, Señor Jesús, en los hospitales, ahí postrados posiblemente en camitas, Señor. Tú le estés dando fuerza, Señor Jesús. Tu bendición llegue a su familia, tu provisión llegue a su familia allá donde estén, Padre. Muchas gracias por permitirnos congregarnos juntamente con la familia, Señor Jesús, aquí en la iglesia, Padre. Nos despedimos de este lugar sabiendo que tú estás donde quiera que nosotros vayamos, Señor, y tu presencia va a estar siempre con nosotros. Bendigo, dile al hermano que está a mi lado, atrás, Señor, bendigo, Padre Santo, a toda la familia Roca Eterna, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ahora sí, nos vamos. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. El próximo domingo, hermanos, los esperamos. El día martes tenemos el devocional con el Pastor Cleto. El día jueves a partir de las 8 les pasamos el enlace en los grupos. Estemos participando de todo lo que nuestro pastor nos va a dar en esta semana. Que Dios les bendiga. No se olviden, el próximo domingo tenemos Santa Cena, así que estemos preparados. Que Dios les bendiga.